Bienvenidos amigos televidentes. Hoy aquí en Suero Directo tenemos nada más y nada menos que el mejor guitarrista que tiene Puerto Rico, en mi opinión, Jorge Lavoe. Jorge. Saludos, no me metas en lío. No, yo me eché los 20. Está bien. ¿Cómo estás? Súper, súper. ¿Estás ready? Estamos ready. Este programa se trata de trayectoria. Y yo quiero empezar desde el principio. Yo quiero empezar de niño, tu familia. Cuéntame de eso. Pues mira, yo nací en la calle 1 del barrio Bélgica de Ponce y había una señora que se llamaba Doña Andrea que siempre tenía galletitas María. Las galletitas María, qué ricas eran, de vainilla, ¿verdad? Exacto, de vainilla. Y mi hermana y yo íbamos en Navidades a la casa de ella, que eran como 4 casas más abajo. Yo tocaba la guitarra y mi hermana una lata de galletas y le hacíamos una parrandita para que nos diera galletas María. Y yo tendría 4 años y ya... Y tocabas la guitarra. Yo agarraba... Yo me acuerdo de tener la guitarra encima y obviamente tratar de tocarla. Saber lo que estaba tocando ahí, pero tengo ese recuerdo porque en mi casa siempre había guitarra. Mi papá tocaba guitarra. La familia tuya es de músico. De parte de los Lavoe sobre todo. Ajá. Mis hermanos tocaban guitarra. ¿Alguno de ellos tocó profesionalmente en discos o cosas así? Mi hermano Paco Lavoe fue el fundador del trío Guayacán. Wow. Y se grabaron un disco y de hecho fue quien abrió el camino para mí aquí en San Juan, porque él estuvo muchos años acá en San Juan. Él hacía mucho del trabajo que yo hago hoy día en la música popular, él lo hacía en ese tiempo también. ¿Y a esa edad tú sabías ya que tú querías ser No, bueno, a los 4 años. ¿Querías ser guitarrista? No. Mira, yo después de ahí nos mudamos a una organización que se llama Constancia, que ahí ya yo tendría, no sé, 10 años. Y mi papá me llevaba al campo a Barranquita, porque la familia de mi mamá... Por la piquiña. Por la piquiña, fue la asomante. Tenía que coger 2 o 3 curvas, papá. Y entonces él me llevaba en Navidades con él a que lo acompañara a reyar. Reyar era que estábamos 2 o 3 días... Parranda. Dando parranda en el monte, caminando a pie por el monte. Eso fue una experiencia que yo jamás olvido. Y esa costumbre se ha perdido en gran, sí, ya en gran eso parte. casi no se ve, sí. Todavía hace las fiestas de Reyes y las promesas de Reyes, todo eso sí se hace. Entonces mi papá me enseñó ella más o menos a que yo la acompañara en aguinaldo. Sí, los acordes básicos de acompañamiento. Sí, eso, sí. Y el ritmo básico. Y eso es lo que yo recuerdo así de mis comienzos con la guitarra, un poquito más ya... ¿En serio la cosa? No, todavía. Yo la cogí, yo corría bicicleta y jugaba trompos y volaba chiringa. Sí. Es tradición en tu familia, cuando ustedes se reúnen en épocas festivas, es básicamente una fiesta a guitarra limpia y a música limpia y sí, es como un show de los Lavoe. Sí, mira, yo tenía un tío que era sacerdote y en Barranquita los Lavoe tienen una finca y había una iglesia y lo que se llama la ermita, que era el camino que llevaba a la iglesia. Y todos los años se celebraba la fiesta dedicada al Sagrado Corazón de Jesús en esa iglesia. Y eso era una fiesta que hacían los Lavoe, lo organizaban los Lavoe. Era una fiesta religiosa, pero también era una fiesta de familia. Y había una casa que decíamos la Casa Grande, que realmente era bien chiquita. Yo no sé cómo nos metíamos allí, pero nos quedábamos todos ahí, todos los primos, los tíos. Bueno, eso era un party tremendo. Y entonces, habían fuegos artificiales. Mi papá se encargaba de buscar las machinas, como le decíamos. Llevaban una estrella, llevaban que si el gusano, no sé qué, en un espacio pequeño, pero era una mini fiesta patronal, vamos. Y imagínate, de ese tiempo, pues mi tío tocaba 4, papi tocaba guitarra. Los Lavoe siempre eran músicos, muchos músicos. Y bajaban los trovadores, y había improvisación. Y yo me crié dentro de todo ese ambiente musical, pero de campo, básicamente. Y siempre pues habían guitarras y ya los primos, otros un poquito mayores que yo, pues cogían la guitarra y le sacaban cosas. A mí me daba piquiñita, tú sabes. Oye, espérate, que este ya sabe esto y yo estoy atrás. Y empecé a tratar de aprender más. Pero no fue hasta, te diría, no sé en qué año llegó la película Woodstock a Puerto Rico. Wow, Woodstock fue en el 69, llegó como el 68. 70, como el 70 vino a llegar a Puerto Rico, yo creo, porque no llegó enseguida. Sí.
en el Cine Santa María de Ponce. Yo la vi como 3 veces. Ahí estaba Santana, No, ahí estuvo Joe Cocker, The Who, Jimi Joe Hendrix. Cocker, Jimi Hendrix, sí. O sea, que para mí en esos tiempos, tú sabes que hoy día, ahora con el internet, tú te metes al internet y todo como Richie que Havens. todo pierde un poquito la magia porque tú quieres saber algo y lo buscaste y ya tuviste inmediatamente la satisfacción de poder encontrarlo y verlo y escudriñarlo. Antes no, antes era todo la imaginación. Entonces, cuando llegaban esos LP y llegaba toda esa información y esa música que tú decías, o sea, tú te imaginas, pero ¿cómo esta gente puede hacer esto? ¿Y cómo hicieron esto? Y era todo a la imaginación. Entonces, era algo mágico, ¿verdad? Esa magia se ha perdido un poco porque hoy día, pues, tú sabes, es otra... La música es de microondas. Mira, ¿cuándo tú empiezas a coger la guitarra en serio? Precisamente, después de ver Después de ver Gusto, esa película. me impactó tanto la película que yo dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser un guitarrista. Yo quiero perseguir esto un poquito más serio. Y fue el rock, básicamente. Lo que ya yo tocaba algunas cosas y como te dije, la música típica y eso. Pues básicamente, papi, los primeros acordes y luego mi hermano Paco. Y mi hermano Paco fue el que me introdujo también al jazz. Paco, me dicen por ahí, un research, tocó en Marisol. Paco En el tocó- Festival de Música Marisol, que era casi un Woodstock aquí en Puerto Rico. Exactamente, sí, que fue en Manatí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Con quién tocó ahí? Paco tocaba con Puerto Rico 2010, la banda de Fran Ferrer, Ok. que era una banda de música de protesta. Ah, ok. Sí. Y ellos tocaron en ese festival junto a ¿Y te Emerson Lake acuerdas en qué Palmer, fecha fue eso? ¿En qué año? 7-2. Tener un festival de rock en Puerto Rico A con ese las nivel. luminarias que llegaron aquí. En ese festival tocó Billy Joel, Piano Man. Emerson O sea, Lake Palmer, B.B. King, wow, un montón. No. Todos los actos más grandes de ese momento de rock. Grande. Todo el mundo habla de Woodstock y nadie habla Marisol, de Marisol. Eso fue increíble. definitivamente. ¿Nunca fuiste a una escuela de música para coger estudios formales, más o menos a esa edad? No. O sea, que básicamente tú fuiste un autodidacta. Sí, yo aprendí de la por mi guitarra. cuenta hasta los 19 años que fue que empecé a estudiar música. 19, 20 años. Ok. Tu primer grupo. Pues ¿Cuál mira, fue? el otro día yo estaba, no sé en qué, estaba yo hablando de eso y alguien me preguntó y un amigo mío de Ponce me escribió un texto por Messenger que decía, mira, tú te olvidaste de nosotros. El grupo de nosotros se llamaba Los Exóticos. Y eso fue, yo tendría 13, 14 años. Después de Gusto, precisamente. Pero entonces, ya luego que pasa ese tiempo, empezamos el grupo, tenemos un grupo que se llama Banana, que empezamos a tocar actividades en parisitos de marquesina, como decimos nosotros. Y empezaste a cobrar. Y ahí empecé a ganar chavo. Hasta que yo empecé a estudiar, por el miedo que le meten a uno, que no te vas a morir de hambre en la música, empecé a estudiar contabilidad. ¿En dónde? En la Universidad Regional de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Y hasta que cogí la primera contabilidad, yo dije, no, esto no es para mí. Y yo me pasaba con la guitarra debajo de los palitos en el campus, practicando y Tumbando tocando. mamice. Fíjate, porque a esa edad con una guitarra y como tú la debes haber tocado. Muchacho. Y yo me pasaba sacando cosas de los discos, siempre. Sí. De Jeff Beck, de Santana. Tienes que haber sacado Yes. Stairway to Heaven. Por supuesto. No fue de la primera. Cuando yo hice solo, eso me impactó. Y entonces, una orientadora de ese colegio fue la que yo dije, yo no sé qué yo voy a hacer. Y me dijo, pero, chacho, puedes estudiar música. Y dije, pero ¿cómo? ¿Dónde? Y me dijo, tú puedes hacer un transfer a la UPI. Hay un departamento de música. ¿Cómo? ¿En serio? Y ahí fue que yo tomé la decisión de venirme a estudiar música acá a San Juan. El primer guiso serio que tú conseguiste, ¿cuál fue? El de verdad. Que tú dijiste, espérate, estoy con esto es en serio, estoy con un tipo que son unos duros. Yo tocaba con un grupo que se llamaba Trapiche, que de hecho el cantante era José Noguera. Era un grupo de nueva trova, pero progresivo. Grabamos un disco inclusive. Y muchos de esos músicos acompañaban a Dani Rivera en ese tiempo. Y el guitarrista era Kiko Meléndez. Y por alguna razón había un show en Ponce que no podía ir. Y los muchachos del grupo me dijeron, mira, hay este show de Dani Rivera en Ponce, ¿tú lo quieres hacer? Y yo dije,
Wow. Sustituyendo a alguien. Sí. Y a Dani. Y yo... en los 70, que estaba... La carpeta de música de Dani era así de gruesa. Sí. Y eran arreglos de Pedro Rivera Toledo. Y Dani en su cúspide. Y Pedro Rivera tiene ¿verdad? El estilo de él arreglar, la guitarra la conoce bien. Y él escribe todo para la guitarra. O sea, son papeles bastante difíciles, sobre todo denso. No tanto a veces de tocar, sino más bien de descifrarlo. ¿Verdad? ¿Y tú conocías la música de él? Bueno, yo había oído, sabía quién era, obviamente. Imagínate, Dani Rivera y todo. Había escuchado muchas de las cosas, pero nunca había tocado nada de eso. Y había un ensayo me dieron la carpeta de música la noche anterior del ensayo. El ensayo era el otro día. Y yo le pregunto a los muchachos, ¿y qué viene de aquí? Y ellos me dicen, yo no sé, él siempre escoge como 10 o 12 canciones de ahí, pero era una paca de música así. Yo le dije, pues, ¿cuáles son? Porque yo no puedo ver. Bueno, yo me amanecí, yo no dormí, yo traté de hacer lo que pude con eso, pero ese fue el primer show importante, la primera oportunidad me la dio Dani Rivera. Y no solamente eso, porque si esa oportunidad te la dio Dani en esa fecha, tú al día de hoy todavía tocas con Dani. Al día de hoy. ¡Wow! Son 40 años, por ahí para abajo. Sí, señor. ¿Quién te descubrió? Como quien dice, este muchacho toca. Hay que ponerlo a guisar. Pues mira, yo creo que fue a través de él. A través de Dani. Sí, porque seguí trabajando con él, seguí y se corrió la voz. Mejorando, ¿verdad? Aprendiendo a manejar ese tipo de show, porque era una responsabilidad grande para mí en ese tiempo, porque ya te digo, mi preparación como lector era bien poca. Yo sí tocaba y ya me manejaba, y como él tenía la influencia del rock, eso le gustaba. Sí. Porque tenía el sonido, tenía la actitud. Sí, Dani era pop, pero tenía muchas cosas progresivas. Más que nada, eso era lo que le llamaba la atención, yo creo. Porque como yo venía de ahí. Yo sé que tú tocaste en una banda con Ruco. Sí. No estoy seguro si eso fue antes o después de Apocalypse. Pero sí, hicimos un proyecto que se llamaba Playa, el grupo Playa. Apocalypse era un grupazo. Apocalypse fue un grupo ahí estaba Mauri López, ¿verdad? Mauri López era el cantante y el que escribía casi todo. Y tuvimos la oportunidad de ir a grabar a los estudios del Grupo Chicago cuando el productor de Chicago, James William Guercio, compró un rancho en Colorado y hizo Caribou Ranch en los estudios donde ahí graba. Chicago, de un punto en adelante, grababa todo allí. Yo, cuando estuve en ese estudio grabando, tú alquilabas el estudio, estuvimos 2 semanas allí, en las montañas de Colorado, grabando en ese estudio. Ellos tenían cabañas donde te quedabas allí, el grupo se quedaba allí. Ahí tenías todo, con Mauri López. Allí te daban todo. Virgen. Eso tiene que ser legendario, esa semana que pasaron allí. Pero fíjate, fuimos a trabajar, a darle duro, porque en 2 semanas teníamos que salir el disco y era un lugar bien caro, porque tú pagabas estudio y pagabas lodging, o sea, pagabas lo que era, te quedabas allí, tú no salías de allí. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Así es. Wow, y entonces sí, eso es lo que se llama un close out, ¿verdad? Ajá, exactamente, un lockout. Un lockout. Que el estudio es tuyo por 2 semanas y no entra nadie y los ingenieros. Y eso es lo que tienes para coger esto, lo otro, mezclarlo y zumbarlo. Todo. Y una vez tiraba la mezcla masterizada. Ahí se acabó. Y ahí no había Pro Tools. No había Pro Tools, no se puede volver para atrás. El que le gustó bien y el que no también. Sí. Y tremendo, una experiencia tremenda. Y los ingenieros estaban allí 24/7 a la hora que tú los quisieras. En ese grupo terminó tocando también Alcide Figueroa también Alcide un tiempo. También tocó después de mí, sí. Sí, qué bien, qué bien. Ven acá, mira, ¿quién tú consideras tu mentor en la música? Si tuviese que decirme a alguien. Yo te diría a mi hermano Paco. Paco. Sí. ¿Siempre te impulsó? Siempre, I look up to him, siempre. Porque, y aparte que siempre me incluía en todo, o sea, él siempre, sí. Cuando estaba acá en San Juan que yo venía, él siempre me llevaba a todos lados con él. Mira, ven, este es mi hermano que toca guitarra, tienes que escucharlo. Y yo era un nene, o sea, está empezando. ¿Cuándo es que tú entras en el jazz? Porque a todo esto hemos estado hablando de rock y sé que es tu influencia principal al principio, la que germina todo esto, pero ¿cuándo empiezas tú en el jazz? Pues mira, siempre me gustó el jazz, pero la primera vez que alguien me presentó el jazz así un poquito más de cerca fue mi hermano, que me llevó un disco de Joe Pass que se llamaba Virtuoso. Y él llegó loco con ese disco, tienes que escuchar esto está brutal esto. Y yo viví en Ponce todavía. Y cuando yo escuché ese disco le cogí terror al jazz. Dije,
¿qué es eso? Mi vida yo no puedo tocar así, y de hecho todavía yo no puedo tocar así. ¿Quién toca como Joe Pass? Pero yo me encantó, pero a la misma vez era como un terror. Sí, sí. Y entonces o sea, era algo muy inalcanzable para mí yo pensar en eso. Pero sí me interesé y empecé a comprar disquitos de jazz también, aparte de los de rock, qué sé yo, y a empezar a escuchar un poco esa música. Pero, ¿cómo te digo? Cuando empiezo aquí a trabajar en el pop, empecé a hacer muchas grabaciones con casi todos los artistas que estaban aquí en ese tiempo. Dame alguno. Nydia Caro, Glenn Monroy, Lisette. Dani, obviamente. Ernita, Dani. O sea, todos ellos. Entonces empecé a hacer ¿Y qué edad tú sesiones. tenías? Ya estaba en mis 20 y algo. 20 y pico de años y ya grabando con todos esos tipos grandes. Sí. Wow. Y entonces, ¿qué pasa? Que hubo un disco de Nydia Caro que fue, no recuerdo el nombre del disco, pero era casi todo guitarra de nylon, guitarra española. Y Jack Sherdell, que era el productor del disco con ella y que era socio de Tony Ochoa, tenía en el estudio de Ochoa Recording, pues Jack Sherdell se interesó en mí como solista porque le gustó mucho el sonido de la española. Y como que eso le llamó la atención con ese disco y me dijo, ¿por qué no hacemos un disco tipo, no sé si recuerdas a Air Club? Claro, el club. El club fue, en esos años estaba súper famoso. Sí. Era un jazz, pero era con la guitarra de nylon y era como medio... Sí, es un jazz pop, mellow. Era un jazz mellow y eso sí. estaba bien pegado. Y él quiso hacer un disco así. Y yo le dije, wow, suena súper bien eso. Y yo estaba empezando a aprender un poquito más de improvisación, ese tipo de cosas. Y entonces pues le dije, pues voy a empezar a ver qué se me ocurre. Empecé a escribir. Y yo me acuerdo que tenía una maquinita de cassette de 4 canales. Ese era mi mini estudio en la casa. Una Tascam. Ajá. Esa la tenía todo el mundo. Exacto. Y entonces yo empecé a hacer mis demitos con eso y a escribir canciones. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo ya yo tenía, qué sé yo, 8 canciones escritas. Y íbamos bien y él, me encanta lo que está pasando, esto está chévere. Pero entonces en ese tiempo él se separa de la sociedad con Tony Ochoa y se va a vivir afuera. Entonces el proyecto se quedó en la nada y yo había hecho mis casetitos de demo. Y un día estoy grabando con Alberto Carrión un jingle, no sé, en el estudio de él y andaba con el cassette. Yo fiebrúa, que él como se oye en un estudio mi masterpiece que había hecho en casa. Y entonces lo pongo allí y entonces Alberto lo escucha y dice, ¿qué es eso? Y le dije, pues mira, le hago el cuento de Jack y no sé qué, que íbamos a grabar un disco y me dice, pero vamos a hacerlo aquí. Y digo, ¿en serio? Pues sí, seguro, vamos a hacerlo aquí. Tú coges el estudio, mira, olvídate, hazlo tú. Bla, bla, bla. Y ahí es que nace mi primer disco de 3 AM. ¿Qué año fue ese? 87. Y entonces ya ahí en ese punto, pues salgo yo con un disco como solista. Como solista en jazz. Que a esa música de género que era, había improvisación y había ciertas cosas de jazz, pero era así como un smooth jazz, vamos, por decir así. Pues ahí es que yo me intereso más y quiero aprender más del jazz porque estoy en esto y tengo que mejorar en esto y aparte me encantaba, era como una pasión que tenía con eso en ese tiempo tremenda. Y ahí surge Rolling La Boy como, aparte de mi trabajo, ¿verdad?, de sesionista y de acompañar artistas, como solista también, porque hice un disco y me fue súper bien, la verdad. Porque en ese tiempo estaba, no sé si recuerdas, Casa de los Tapes. Claro. Casa de los Tapes tenía, bueno, si tú trabajabas con ellos. De Aníbal, prácticamente desde que arrancó Casa de los Tapes con Aníbal, digo, porque antes del papá. Pues Casa de los Tapes se interesa en el proyecto y el disco sale bajo el sello. Fue el primer disco de Casa de los Tapes, de CDT Records. Y el primer disco en Puerto Rico, que te diría, de ese tipo de música, que nunca se había hecho nada así aquí. Y abrió camino para mucha gente porque después de ahí empezaron a hacer muchas cosas otra gente. Y ese proyecto, pues... cogió vuelo. Sí, no me acuerdo, me fue súper bien. Yo trabajé un montón. Bueno, esos años me fue súper bien con eso. Seguí haciendo mis otras cosas porque siempre he sido un trabajador de la música, como al día de hoy. Pero sí, siempre mantuve ese lado de mi carrera que tratando de hacer cosas por ahí. Siempre estuve claro que aquí era muy difícil vivir de eso. Claro. Pero ya tú te estabas guisando con todo el mundo. Por eso imagínate. Que yo trabajaba, entonces, pero que
no me dediqué 100% a eso porque entiendo que para vivir en Puerto Rico tienes que ser bien versátil. Pero en esa época cosas. habían guiso todos los días. Todo el mundo estaba guisando. Había mucha música en No, vivo. la música... Yo no daba bastos a veces. No daba bastos. Mira, Yo me imagino. en un momento dado yo dirigía a la vez a Ernita, Lisette. Cuéntame de eso, espérate, de Ajá. dirección. ¿A quién Ajá. dirigiste primero? Pues mira, yo grabé un disco con Ernita que se grabó en Miami y se llama Tú Sin Mí. Ella regresa a Puerto Rico, ella tenía un Bellas Artes. Y le preguntan en una entrevista que quién iba a ser el director musical. Y ella me llama a mí por teléfono después de la entrevista y me dice, mira, me hicieron una entrevista y me preguntaron que quién iba a ser el director musical de mi show en Bellas Artes y yo le dije que ibas a ser tú. Y yo le dije, así. La prensa se enteró primero que tú. Así que tú yo no soy puedes director decirme que no. musical ahora, ¿ok? Y así surge la ¿Y quién primera era vez el que director dirijo. musical antes? Creo que era un guitarrista que se llamaba Aníbal, que le decían el Jíbaro. Ajá. Creo que era Aníbal el que la dirigía, pero no sé por qué razón en ese tiempo no estaba. Y porque después inclusive tocamos juntos, él tocó conmigo en la banda. Y así es que surge que yo empiezo a dirigir O sea, artistas. el primer artista que tú diriges es Ernita Nazario. En Bellas Artes. Papá, tú empezaste aquí con el pie derecho. Empezaste con Dani cuando estaba pegado. Y Ernita a full blast, tú sabes. Así es. ¡Wow! ¡Qué bien! Tuve mucha suerte de estar Impresionante. estar en una época bien activa de la música, que había tanta cosa pasando y había tanta energía en las cosas que Y en los estudios de grabación ni hablar. Yo me acuerdo que durante o sea, tú tenías un trabajo de doble shift. O sea, tú empezabas en los estudios de grabación, yo me acuerdo que tú llegabas, Jorge viene de otro estudio que está metiendo una guitarra y va a llegar acá. A veces era así. Sí, yo me acuerdo que en Ochoa cuando yo estaba grabando los discos, que tú ibas a grabar en los discos que yo estaba haciendo, había que esperar, hoy no puede Jorge porque hoy está en otro estudio grabando un disco de tal y de tal y de tal. The Good Old Days. The Good Old Days. Y después viniste tú y empezaste a grabar en tu propia casa, en Parkville. También. Ya eso fue Para otra... adelantar un poquito la cosa, tú empezaste a hacer las grabaciones allí mismo. Cuando Tenías empezaron, tu estudio ahí. cuando empezaron los estudios caseros, que la tecnología se hizo Adelantó. accesible a los músicos. Con a todo el mundo. los VHS, con los AIDA. Los AIDA. Ajá. Así es. Wow. Y ahí sí que Sí. se estaba guisando en ese entonces. Sí. Y luego de Nita, ¿quién dirigiste? Dirigí a Lisette, a Lourdes Robles, Otra escuela. a Dani. Lisette toda, que al día de hoy también Y dirige. al día de hoy todavía dirijo a Lisette. Sí. Yo mantengo relación con todos. Yo tuve la suerte porque todos fueron una escuela. Y sobre todo una de las mayores escuelas para mí musicales fue Glenn Monroy. Porque la música de Glenn era una música armónicamente bien rica, bien challenging y era, bueno, precisamente eso, era una escuela, era aprender, porque a veces había acordes escritos ahí que yo decía, ¿pero qué es esto que es? Nosotros días en una conversación en la cocina que yo tuve contigo luego de un ensayo, te pregunté que quién tú pensabas eran los artistas que más te hayan impresionado sobre una tarima por su talento. Y uno de las personas que tú me dijiste que te había impresionado más que nadie, me habías hablado de Glenn Monroy. Así es. Porque es que Glenn es serio. Oh, sí. Glenn, Musicazo. Glenn se pone muchos sombreros y la cosa es que los sombreros de Glenn es que tiene A en toda la faceta, como arreglista, como productor, como cantante, como músico. O sea, Glenn es genial. Es genial. Es la verdad. Y a Glenn tú lo consideras como una escuela. Definitivamente. Fue una de mis mayores escuelas. Yo aprendí muchísimo. Y bueno, con todos en realidad. Con todo. Porque uno aprende de todo. De Cuco Peña, ni hablar. Mira, la primera vez que Cuco Peña... Cuéntame de Cuco, que yo lo tuve aquí. La primera vez que Cuco me llama fue para una grabación de un jingle. Sí, cuando Cuco dominaba toda la publicidad de la música de la publicidad. Todos los días se grababan jingles aquí. Una época de los 80 y 70. Y fuimos a grabar al estudio Ochoa, que es un estudio grande, importante. Y yo recuerdo que yo estaba bien asustado porque dije, santo Dios, ¿cómo yo saldré de esta? Yo estaba empezando. Entonces, ellos estaban en la cabina con todos los suits, tú sabes, los ejecutivos allá en su party, esto, ¿verdad? Y pues Cuco trae la música, nos reparte la música, porque a todo esto, pues tú nunca sabías lo que ibas a tocar ni qué iba a pasar. Yo estoy con mi guitarra y mi amplificador, mis pedalitos, no sé qué. Y Cuco
me pone el papel y cuando yo veo el papel, yo, eran acordes nada más. Y esto yo lo parto, olvídate, no hay problema. Sí, porque tiene cierta libertad de improvisar durante la cosa. Es un ritmo lo que voy a hacer. Y entonces, y estamos hablando de 30 segundos, tal vez un minuto. Antes siempre se hacían los jingles de un minuto y a veces los editaban a 30 o se hacían dos, uno de un minuto y uno de 30. Y eran una música, medio papel de música. Y entonces, pues hacemos el jingle, lo practicamos, buscamos la onda, bla, 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 y lo grabamos y quedó de show. Y yo, wow, la partí. Entonces viene Cuco, cuando yo estoy recogiendo, y dice, no te vayas, un momentito. Coge el papel. Y empieza a escribir ahí una introducción. Ponle esta línea ahí, esto. Y yo, te digo, yo casi no leía música. Yo estaba tratando de descifrar aquello, más los nervios. Y aquella gente en la cabina mirándome así, esperando por mí. Y yo no arrancaba hasta que por fin, más o menos, lo saqué. Y lo grabé, lo terminé. Ahora... Me tardé tanto que no me llamaron, yo como un año de Cuco después de eso. ¿En serio? Sí, así fue que yo empecé con Cuco. Pero ahora Cuco no puede vivir sin ti. O sea, cada vez que Cuco tiene una grabación, el primero que llama una base, cualquier cosa. Y esa fue otra escuela tremenda también, Cuco. ¿Sabes? Y también el maestro Pedro Rivera Toledo, también los arreglos de Pedro metían miedo. ¿Cuándo fue que tú dijiste, lo logré? No lo he dicho todavía. Todavía. Tú sabes que me dice lo mismo. Todo el mundo me dice lo mismo. Eso es lo bueno que tiene la gente que dice que están logrados, porque esa es la verdad. Mira, te voy a decir están algo. Logrados porque tú tienes, es más, vamos a hablar de logro. Tú tienes ya un Heineken Jazz Fest dedicado a tu carrera. En el jazz, eso es cierto, ¿verdad? Así es. Cuéntame cuando te dieron ese galardón, ¿qué sentiste? Porque me estás diciendo que no te sientes logrado. O sea... No, mira, ya antes de decirte eso... Sería como, voy por buen camino. Es que antes de decirte eso, es que eso de sentirte logrado, para mí, te voy a decir lo que es sentirme logrado. Para mí sí me he sentido logrado, pero te voy a decir cuándo. Cuando he estado tocando o cuando he grabado algo que de verdad yo digo, me sentí totalmente desconectado de todo. Yo estaba volando allá afuera. Te fuiste al universo musical nada más, sí. Y tú logras esa magia, tú logras ese sonido. Tienes el sonido, tienes... las estrellas todos los elementos se alinearon sí. Y todo hizo así. Y en ese momento tú sentiste que lograste algo bien importante. Tal vez nadie se dio cuenta. Tal vez no importó. Tal vez la gente estaba hablando. No te estaban haciendo caso. Tal vez habían 10 personas en el público. No importa. Sí. Para mí, ese momento, eso fue un logro. Yo dije, wow, qué brutal. Y esos momentos que a veces los puedes plasmar, a veces los puedes compartir, a veces la gente se da cuenta. Pero esos momentos para mí son los que hacen la diferencia, son los que de verdad me hacen sentirme completo como dentro músico, de lo que yo hago como músico. Pero en la mente esotérica de un músico, vamos a irnos de ahí, vamos a ver a la realidad de los humanos. Ajá. En la realidad de los humanos tú estás logrado. Si no, te estoy dando la noticia. Okay. Si no era suficiente con el Heineken Jazz Fest dedicado a ti y tú estás exaltado al Museo de la Música Puertorriqueña, Salón de la Fama de Músicos Puertorriqueños. Y eso es recién también, ¿verdad? Eso es reciente, sí. Eso hace un par de años. Háblame de cuando se te dedicó el Heineken Jazz Fest como guitarrista de jazz. Cuéntame eso. Imagínate, pues yo estoy en mi casa un día como hoy y me llama Luis Álvarez, que era el que hacía el festival. Me dice, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Vamos a ir a almorzar? Y yo, Luis Álvarez me llama de la nada que vamos a almorzar. ¿Qué invento tendrá? Porque eso es algún invento. Pues dale, vamos. Eso fue, al otro día nos reunimos a almorzar. Y bueno, me tiró la noticia así enseguidita que nos sentamos en la mesa. Me dijo, mira, yo creo que tú eres un guitarrista que tiene una trayectoria en Puerto Rico bien importante. Y me dijo 2 o 3 cosas más que no recuerdo y por eso te queremos dedicar el festival, la edición del Jazz, del Heineken Jazz Festival del 2014 a ti. Y yo dije, wow, Luis, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? O sea, porque dentro de todo, curiosamente, yo nunca he estudiado jazz formalmente. Lo que yo sé de jazz lo he aprendido en la calle, básicamente, y por mi cuenta, por el amor que le tengo. Y yo sé que, bueno,
uno rápido piensa y dice, pero con tanta otra gente que le pueden dedicar al festival, que sí se han dedicado en cuerpo y alma al jazz, que... Y yo como que de momento dije, yo me mereceré esto realmente, porque, bueno, me dio ese feeling de momento, me cuestioné yo mismo y dije, un Heineken Jazz para mí, aunque lo había tocado en el festival ya hace como 2 o 3 ocasiones anteriormente, Sí, con mi grupo de con 3AM y eso, 3AM, sí. Pero, tú sabes, son cosas que uno me tomó de sorpresa. Pero antes de eso, es que tú tienes que más o menos como ir cogiendo una idea, compartiendo tarima con el mejor percusionista del mundo, Giovanni Hidalgo. O sea, compartiendo tarima con Glenn, Cuco, Ernita y Luis Enrique. Con músicos de jazz tocando también. salsa. Uh-huh. Con Luis Enrique. Sí, ¿Sabes que Luis Enrique siempre es un visionario, siempre está adelantando la cosa, progresivo? Sí. Y es de los pocos que utiliza la guitarra en su grupo. Sí, y le queda espectacular la guitarra. También he trabajado con Gilbertito, he grabado mucho con él y con Víctor Manuel también, cosas así hechas de salsa. Yo he grabado de todo, hasta merengue, bachata, you name it. Jorge, tú has tocado en el Carnegie Hall más que los mismos artistas. ¿Sí? Si tú te pones a contar cuántas veces ha ido Dani, por ejemplo, al Carnegie, cuántas veces ha ido Lucecita, cuántas veces ha ido Gilberto. Yo sé de 2, tal vez 3, pero tú has estado en el Carnegie 4 veces. En 4 ocasiones que recuerde, sí. ¡Wow! ¿Con qué artistas has llegado allá? Pues mira, estuve con Dani Rivera, estuve con Lucecita, con Ernita y con Lisette, que la dirigí allí en el Carnegie. La dirigiste, sí, allá en el Carnegie. Wow, eso es espectacular. Sí. Son uno de los lugares más icónicos sí, de los Estados Unidos para hacer una presentación de un artista. Así es. Allí cantó María Cala y por ahí para abajo todos los grandes de la música. Bien impresionante. Sí, serio e icónico. Otro escenario impresionante que te puedo decir es el que me impactó mucho, el de Chile, de Viñas del Mar. Has estado allí varias veces también. Una sola vez he tocado allí con Tommy Torres de Viñas del Mar. He tocado varias otras ocasiones en Viña, pero no en el festival per se, donde lo hacen. Y es bien curioso porque tú vas de día a hacer el soundcheck y el lugar es como un anfiteatro, aire libre. Tiene como una carpa bien grande, enorme, es grandísimo, pero no se ve la dimensión que coge cuando por la noche y las luces. Y tú te paras en la tarima de día y te sientes, está chévere, esto está chévere, es como un parque, vamos. Pero cuando te paras en la misma tarima de noche, la perspectiva de cómo se ve el público y las luces, es una cosa bien impresionante, que nunca se te olvida esa impresión de cómo se siente eso. Es un mar de gente. Y el mar de gente, y entonces todo oscuro, la gente se ve oscura, pero no sé por qué razón, hay muchas lucecitas chiquititas, entonces es como... Bueno, es una experiencia bien única. Parece mágico. Sí, de esos lugares que uno no olvida nunca. Oye, y antes de eso estábamos hablando de la ciudad de Nueva York. Y en la ciudad de Nueva York, tú fuiste partícipe de un homenaje no hace mucho. Eso es otra de las cosas que nunca se me va a olvidar también. La parada puertorriqueña. Este año fui de embajador a la parada puertorriqueña de Nueva York. Y yo nunca había ido a la parada como tal. La había visto en televisión y eso, pero nunca había ido y nunca había estado allí. Nunca me voy a olvidar cuando estamos en una de las calles esperando, creo que en la 40, 41, no recuerdo. Y yo estoy pues en el jeep que voy a ir y estamos esperando para salir y entrar a la Quinta Avenida. Nunca me voy a olvidar cuando cogimos esa curva y yo veo ese mar de gente y de banderas puertorriqueñas que se perdía en esa avenida enorme así, en esa ciudad. Esa impresión. Uh-huh. Yo me ericé porque es algo de verdad que es bien impresionante. Y que la nación puertorriqueña se extiende. No, eso fue una cosa tremenda. Sobre mar y tierra. La verdad. Y la gente es súper cariñosa y tú sabes, y tú ves todos tus hermanos boricos allí que se las ven duras allá porque esa ciudad no es fácil. Pero con mucho cariño la gente recibiéndote y todo. Y yo sé que muchos no sabían ni quién yo era, pero igual fue una experiencia de verdad que es maravillosa. ¿Qué tú piensas de la música de hoy? Wow. Porque también has participado. Sí. En discos. Sí.
de exponentes de la música urbana hoy día. Sí. Digo que empezó como una cosa y ahora es otra, es más pop que otra cosa, pero... Sí, yo creo que ha mejorado, creo que ahora ya por lo menos, tú sabes, los exponentes tienen que cantar. Hoy día, como han entrado también cantantes... al mainstream. Del mainstream, han entrado a reggaetón y a la música urbana, pues han subido un poco el nivel y ha mejorado. Y yo creo que eso tiene su lugar, ¿verdad? Como toda la música popular que viene del pueblo. El estado de la música... En Puerto Rico lo que me preocupa es que ha sido demasiado abarcador y como que no hay muchas otras cosas pasando. Más sin embargo, hay un público que le gusta escuchar otras cosas y quiere hacer otras cosas. Yo creo que es importante que nosotros, los músicos y los artistas, sigamos haciendo y creando cosas que balanceen en la música, porque Puerto Rico no se trata de reggaetón. O sea, Puerto Rico es un mundo musical enorme, vasto y riquísimo. ¿Tú no crees que eso es por ciclo? Que por un tiempo pero está la música que es casi todo computadora y entonces después vuelven los músicos. Pero ha sido un ciclo largo. Ha sido un ciclo largo, sí. Ciclo largo, sí. Eso no lo puede negar nadie. Exacto. Pero yo tengo la esperanza de que el músico vuelva al sitial que se merece. Te tengo que comentar algo de eso. Yo he sido profesor en la Universidad Interamericana de guitarra. Y yo, la cepa de músicos que hay hoy día en Puerto Rico, jóvenes que están saliendo, la preparación que tienen, la capacidad que tienen, da mucha esperanza porque yo nunca había visto un grupo de músicos tan buenos como los que están saliendo hoy día, jovencitos. Increíble, ¿verdad? Y yo digo, me da pena porque no tienen un outlet, no tienen salida. Es como estaba hablando de política el otro día, estaba viendo un programa ahí que estaban hablando de la cuestión de que el problema de la gente se va de Puerto Rico es porque no hay empleo. Señores, aquí hubiera empleo, no nos vamos, nos quedamos aquí, pero si nos tenemos que ir a buscar trabajo, el músico pasa lo mismo. O sea, tenemos que seguir creando cosas, haciendo cosas, empujando la cuestión para que podamos quedarnos aquí. ¿Tú estuviste fuera de Puerto Rico? Yo me tuve que ir después de María porque el trabajo mío murió completamente. Tuve la suerte que mi hermana vive en Nueva Orleans y me dijo, vente para acá unos meses. Yo estaba claro y seguro que yo volvía a mi isla porque mi vida está aquí, mi carrera está aquí, o sea, yo muero aquí. Pero me fui unos meses a trabajar allá y fue una tremenda oportunidad, una experiencia buenísima, porque imagínate, Nueva Orleans, la música y el jazz, ni hablar. O sea, y empecé a trabajar con músicos allá, a hacer unas conexiones. Me di cuenta de algo, o sea, los músicos de allá también se tienen que fajar, se tienen que chaval trabajando, tienen que hacer un montón de distintos tipos de trabajo para sobrevivir de la música. La única diferencia grande, pienso yo, es que allá tienes más oportunidad tal vez de darte a conocer más internacionalmente, ¿verdad? Y que hay mucha más gente y hay un nicho para casi todo el mundo. El jazz tiene sus millones de gente que lo escucha porque hay 300 millones de habitantes. Pero fíjate que Nueva Orleans, de los Estados Unidos, una de las cosas que más apuesta es a su música y a su comida. Claro, la gente que va a Nueva Orleans a comer y a oír música. A ver, jazz. Eso es lo que le gusta, eso es lo que llama la atención de Nueva Orleans. Sí. Y ellos, el turismo allá está basado básicamente en eso. O sea, desde que tú llegas al aeropuerto están los anuncios del festival, están los anuncios de música, de la comida, esto es un bombardeo constante. Que es algo que tenemos que también explotar más aquí. O sea, nuestra música, o sea, las cosas que tenemos aquí, nuestra cultura, encima de eso tenemos las playas, tenemos un país hermoso. Tú eres un músico súper ocupado. ¿Quién se encarga de tu agenda? Pues tú te tienes que estar volviendo loco. O sea, uno no puede tener una guitarra en la mano y al mismo tiempo estar bregando con el celular en el calendario. ¿Cuándo me toca grabar con este? ¿Cuándo tengo que ir a hacer el show del otro? ¿Qué días tengo para ensayar allá? ¿Cómo tú bregas con ese revolú? Tengo la suerte de que mi esposa Ingrid es la que me ayuda con eso, sí. Qué bueno que sacaste eso a colación. Pero yo estuve en el concierto de los 4 guitarristas y allí tú le rendiste oda a Ingrid impresionantemente y tú paraste y le diste las gracias a ella por lo mucho que te ayudó en tu labor carrera. de ella ha sido en mi vida increíble, aparte de obviamente pues, nuestra relación, ¿verdad? Pero ella me ha ayudado muchísimo a organizarme, me ayuda mucho con la cuestión de las redes sociales y toda esa cosa que yo no le entro mucho porque me gusta más estar en la música que en otra cosa y eso toma mucho tiempo. Aparte Ingrid es cantante, ella tiene una voz espectacular
Y estamos haciendo cosas a dúos por ahí, Sí, tú sabes, en los barcitos, en los restaurantes. Boronía, vamos a decirlo. Ahí voy yo a cada rato Sí. que quiero curarme un Y tú domingo sabes, y porque con un buen pulpito. uno tiene que reinventarse. Y una de las cosas que nunca había hecho era ese tipo de cosas. Yo solo con mi guitarra o a dúo con ella. Y aparte de eso, ya veníamos hace un tiempo escribiendo temas, porque yo le quiero grabar un disco. La gente tiene que escucharla. Ingrid tiene una voz espectacular. Y también escribe bien bonito. Entonces tenemos una He escuchado colaboración. varias de las canciones que han tocado. Tenemos una colaboración escribiendo y bueno, estamos, tú sabes, en ese proyecto ahora. Ya después que tuve lo de la guitarra que me tomó todo este tiempo, pues ahora tenemos un poco más de tiempo para poder entrarle a eso, que es algo de lo que quiero hacer. ¿Con quién te gustaría tener una conversación que esté muerto? Tal vez con Jimi Hendrix. Con Jimi Hendrix. Imagínate, sería súper interesante hablar con él. Te vas en la lancha con el broqui, hay un naufragio, caes en una isla solitaria. En esa isla solitaria hay un tocadisco y tú tienes allí derecho a tener un LP. ¿Cuál es ese LP? Ay, Dios mío. Que no sea el tuyo. Te diría Yes, Close to the Edge. Anda, pa'l cará. Te fuiste para allá abajo Bueno. con Rick Wakeman. Exactamente. Y toda esa gente, wow. Eso es un discazo. Sí, señor. ¿Tu plato favorito? Arroz blanco con pollo guisado y amarillo. ¿Tu música favorita? Jazz. ¿Tu color favorito? Azul. Estos son los one-liners que tú me vas a contestar con una sola palabra. Ok. ¿Ok? La política, Sucia. la música, Sublime. el dinero, Necesario. el amor, Necesario. el miedo, Necesario. el sexo, Necesario. la pobreza. Inevitable. ¿Y Jorge Lavoy? Amigo. Eso es así. Terminamos contigo hoy. Oye, gracias por aquí, por estar en el Gracias por la programa. invitación. Ha sido gratificante esta entrevista. La eterna saga de los músicos y compositores es el anonimato. Siempre están detrás del artista principal. La única excepción a esta regla ocurre cuando a través de los años hay un ejecutante que se destaca. Y en este caso se llama Jorge Lavoy. Por varias décadas Jorge ha estampado su rúbrica como uno de los mejores guitarristas de América. Que sirva a este gran músico de ejemplo de próximas generaciones.